siguiente video tiene como fin demostrar cómo se usa la herramienta de Python Tutor en uno de los grupos de práctica que tenemos disponibles en Uncode. Para acceder al grupo de práctica necesitamos estar previamente registrados con nuestro usuario, eso se puede ver en otro video, y entrar simplemente al grupo. Vamos a entrar a alguno de los problemas y en este problema vamos a escribir algún código en Python 3.6. Para este ejemplo vamos a escribir un ciclo que haga 10 iteraciones y simultáneamente vaya sumando 2 a una variable y 1 a otra variable. Esto con el fin de ver una funcionalidad y un caso de uso básico para Python Tutor. Entonces A va a ser igual a A más 1 y B va a ser igual a B más 2. Entonces vamos a, después de haber escrito nuestro código, vamos a darle en Tools y vamos a darle en visualizar el código. El fin de esta herramienta Python Tutor es ver las trazas de código que se están ejecutando en un dado momento para tener mayor control de lo que pasa en la ejecución y poder hacerle una depuración al programa de forma más efectiva y más fácil para los problemas de los que estamos intentando resolver. Una vez que se haya cargado el código, entonces podremos ver el paso a paso de lo que se está ejecutando el código. Y la idea de este paso a paso es notar cuáles son los valores que se están guardando en cada una de las variables y también las funciones a las que apuntan. Ya veremos un ejemplo de eso. En este momento estamos en el paso 3, es decir, está ejecutando la línea 3 de código y la variable A, B e I pues ya tienen asignados sus valores de A, de 0, 1 y 0. A medida de que vamos dando paso por paso podemos ir viendo cómo las variables aumentan y así será más fácil de buguear el código o depurarlo. También podemos con este deslizador ir a un paso específico y también podemos ir al último o al primer paso. Aquí ya sabremos con certeza que la variable A terminará en 10 y la B terminará en 21, así como era esperado, y que la variable I estaba en 9. Tenemos el mismo código, solo que hemos pasado la lógica del ciclo a una función. Aquí, como podemos ver, la función de loop apunta a loop y tiene dos parámetros. Esto se puede ver en Python Tutor igualmente, y los parámetros irán aumentando tal y como lo estábamos esperando en la misma ejecución que habíamos mostrado hace un momento. Entonces aquí podemos ver qué funciones están llamando a qué otras funciones, el paso a paso y la parte más útil, que es notar cuando la variable no entregó el resultado que se esperaba y por qué. Así es como se usa Python Tutor.